Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Esta es la lección número 3 de aerodinámica. Hoy vamos a ver cómo interactúan las fuerzas. Antes de empezar con este video, los invito a que vean el video anterior. Si no lo han visto, no lo recuerdan, porque si no, este no va a tener nada de sentido. Lo voy a dejar en los iCards y en la descripción. De paso, si no lo han hecho, denle like y se suscriben a mi canal. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Cómo interactúan las fuerzas? Habíamos hablado que en vuelo no acelerado, recto y nivelado, la suma de las fuerzas es cero. Esto es porque la cantidad que ejerza una de las fuerzas va a ser contrarrestada por la opuesta. Como una positiva es opuesta a una negativa, se van a igualar unas a otras. Las cuatro son proporcionales y una va a afectar a otra que en consecuencia afecta a otra. Tomen en cuenta en los próximos ejemplos, los cambios de potencia o ángulo de ataque son cambios pequeños. Ejemplo 1. Más empuje, más sustentación. ¿Se acuerdan que en el video anterior les dije que iba a explicar por qué al aumentar el empuje nos ayuda con la sustentación? Lo que pasa es que cuando aumentamos la velocidad por un momento, vamos a aumentar el diferencial de presiones, lo que va a aumentar la sustentación, que a su vez aumenta la resistencia, que iguala nuevamente al empuje. Entonces, si vamos volando recto y nivelado y aumentamos la potencia, vamos a ascender hasta que la resistencia se iguale al empuje. Entonces vuelve a una velocidad constante pero con mayor altitud. Si continuamos acelerando, continuaremos ascendiendo. Este es el caso de que no cambiemos el ángulo de ataque. Si hay cambios en el ángulo de ataque, es otra historia. Ejemplo 2. Menos empuje, menos sustentación. Lo contrario sería para perder la altitud, necesitaríamos disminuir la sustentación, entonces para eso empezamos reduciendo la potencia. Esto reduce el empuje y desacelera el avión, disminuyendo el diferencial de presiones, que reduce la sustentación y aumenta la resistencia. Así, el avión empieza un descenso. Si la potencia no regresa a una que aporte la velocidad necesaria para producir sustentación suficiente para mantener una altitud, el avión continuará un descenso constante. Así es más o menos como se inicia un descenso normal. Es cómodo para los pasajeros y es fácil mantenerlo constante. Solo se va ajustando la potencia poco a poco. Ejemplo 3. Un cambio en el empuje aumenta o disminuye la velocidad, pero mantiene la altitud. Entonces se podrían preguntar, ¿cómo hacemos para acelerar o desacelerar el avión si cada vez que tocamos la potencia va a haber un cambio de altitud? ¿Qué hacemos si queremos variar la velocidad pero no la altitud? Para eso tenemos el ángulo de ataque. Si queremos ir más rápido, aceleramos los motores pero disminuimos el ángulo de ataque. Entonces, por un lado, estamos aumentando la sustentación al aumentar el empuje, como vimos en el primer ejemplo, pero por otro lado compensamos disminuyendo el ángulo de ataque, entonces el avión va a aumentar su velocidad sin aumentar la altitud. De igual manera, si queremos desacelerar y mantener la altitud, primero se disminuye la potencia y luego aumentamos el ángulo de ataque, que nos aumenta la sustentación, ayudándonos a mantener la altitud pero disminuyendo la velocidad. Con estos dos últimos ejemplos hay que tomar en cuenta que el ángulo de ataque va a tener un efecto menor que el empuje. El empuje es nuestro principal recurso para variar la sustentación. Entonces, si variamos el ángulo de ataque pero cambiamos mucho el empuje, el avión va a cambiar su altitud. Un aumento de velocidad no siempre es más eficiente o posible. Hay muchas variables y al final aumentar la velocidad poco por mayor consumo de combustible no es muy eficiente. Cómo ir variando velocidad, ángulo de ataque, potencia, trim, todo esto es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Todos los aviones son diferentes, incluso si son el mismo modelo. Se dice que cada avión tiene su propia personalidad. Entre más grandes y más variaciones de peso tengamos en el mismo avión, también se va a sentir diferente y los cambios que vamos haciendo van a ser diferentes. No es lo mismo volar o aterrizar un avión de 2.500 libras, uno de 10.000 libras o uno de 100 toneladas. Y bueno, por otro lado tenemos un escenario que hemos visto antes, pero vamos a recordarlo porque es muy importante. Ejemplo 4. Menos empuje, mayor ángulo de ataque. Y es que digamos que disminuimos la potencia un poquito más. Eso nos va a hacer perder sustentación como en el ejemplo anterior, aunque el cambio es más grande, entonces vamos a perder más. ¿Cuál es la otra manera que podemos aumentar la sustentación? El ángulo de ataque, ¿verdad? Entonces vamos a aumentar el ángulo de ataque, pero si no ajustamos el empuje, vamos a tener que seguir aumentando el ángulo de ataque. ¿Y se acuerdan qué pasa si lo seguimos aumentando? Bueno, entramos en stall. Para salir del stall tenemos que disminuir el ángulo de ataque y aumentar el empuje para que tengamos suficiente sustentación nuevamente. Las prácticas de recuperación de stall es como lo primero que uno aprende cuando está aprendiendo a volar.
Es muy interesante ir un día a ver cómo se comporta el avión con los cambios que uno va haciendo y experimentar un poquito cuando uno ya entiende mejor las fuerzas. Es muy importante entender cómo se relacionan y cómo podemos manipularlas para tener el mayor control posible. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo o repasado algo que ya supieran. Si tienen preguntas, sugerencias o cualquier cosa, déjenme un mensaje aquí abajo. Porfa, denle like si les gustó y suscríbanse a mi canal que me ayuda un montón. Gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo. ¡Chai!